Samantha Harrison llevaba 10 años como directora ejecutiva y jamás nadie se había atrevido a entrar en su oficina sin cita previa. Hasta aquel lunes por la mañana, cuando una niña rubia de 8 años, vestida con un suéter viejo, se paró frente a su escritorio con un sobrescrito a mano y dijo: «Señorita Harrison, quiero solicitar un puesto». El sistema de seguridad de Harrison Tech Solutions era de última generación, diseñado para mantener alejados a espías corporativos y visitantes no autorizados. Sin embargo, a las 7 de la mañana, cuando Samantha llegó a su despacho en el piso 30, se encontró con una pequeña figura sentada con las piernas cruzadas en su sofá de cuero, leyendo el informe financiero trimestral con la intensidad de una analista experimentada. La niña levantó la vista cuando Samantha entró. Sus ojos azules brillaban con una inteligencia que parecía demasiado mayor para su rostro. «Buenos días, señorita Harrison», dijo la niña cortésmente, dejando el informe con precisión. «Espero que no le importe que haya empezado sin usted». Sus proyecciones para el tercer trimestre muestran un aumento del 12% en las ventas de termostatos inteligentes, pero noté que su tasa de retención de clientes se redujo un 3,7%. Esto es preocupante para la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. Samantha se quedó paralizada en la puerta, con el maletín olvidado en la mano. Había oído hablar a niños antes. Claro, pero nunca así. Nunca con la autoridad despreocupada de alguien que realmente entendía las complejas métricas empresariales. La voz de la chica tenía la pronunciación cuidadosa de alguien que había aprendido palabras complejas leyendo, en lugar de oyéndolas. «¿Quién eres?», consiguió decir Samantha, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Cómo entraste aquí?», sonrió la chica, con una expresión que de alguna manera logró ser inocente y conocedora. «Soy Lily Sullivan. Estudié los protocolos de seguridad de su edificio en línea. Los códigos de acceso de mantenimiento siguen un patrón predecible basado en la fecha de instalación de su sistema. No fue tan difícil de averiguar». Hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza. «Aunque debo mencionar que su firewall tiene algunas vulnerabilidades en las secciones de código heredado. Quizás debería parchearlas». Samantha caminó lentamente hacia su escritorio, sin apartar la vista del pequeño intruso. Esto era imposible. Los niños de 8 años no pirateaban sistemas de seguridad. No leían informes financieros. Y mucho menos ofrecían consejos de ciberseguridad a las empresas de la lista Fortune 500. «Lily», dijo con cuidado, como si le hablara a un animal salvaje que pudiera salir corriendo en cualquier momento. «¿Por qué estás aquí?». La niña metió la mano en su mochila y sacó un sobremanila, repleto de papeles. «Estoy aquí para presentar una solicitud de empleo para mi padre, Michael Sullivan. Es el ingeniero más brillante que conozco, pero actualmente trabaja como técnico de reparación de sistemas de climatización porque a veces el mundo no ve el verdadero valor de las personas». Su voz transmitía una tristeza serena que hizo que el pecho de Samantha se encogiera inesperadamente. «¿Tu padre te envió aquí?», preguntó Samantha, hundiéndose en su silla. «Oh, no», se apresuró a decir Lily. «Papá no sabe que estoy aquí. Nunca pediría ayuda, ni siquiera cuando realmente la necesitamos. Simplemente es así». Ella se levantó y caminó al escritorio de Samantha con el paso seguro de alguien mucho mayor, pero llevo meses estudiando su empresa. Harrison Tech Solutions se especializa en sistemas inteligentes de control de clima y mi padre tiene ideas que podrían revolucionar toda su línea de productos. Samantha aceptó el sobre con dedos temblorosos. Había construido su carrera leyendo a la gente, sabiendo cuando alguien intentaba manipularla o engañarla, pero esta niña hablaba con la tranquila convicción de la verdad absoluta. No había súplica en su voz, ningún discurso desesperado, solo una presentación tranquila de los hechos, como si estuviera dando un informe del tiempo. «¿Cuántos años tienes realmente, Lily?», Samantha preguntó. 8 años y 4 meses. Lily respondió: «Sé que no sueno como otros niños de mi edad».
Mi padre dice que leía antes de poder caminar bien y los números siempre han tenido sentido para mí de una forma que las palabras tienen para otras personas. El año pasado, mi coeficiente intelectual fue de 156, pero no creo que eso realmente capture cómo funciona la mente. El sobre se sentía pesado en las manos de Samantha, cargado con algo más que papel. Miró a esta niña imposible y sintió que algo se movía en su pecho. Una grieta en las paredes cuidadosamente construidas. Había construido en torno a su corazón. ¿Qué hay exactamente aquí? Lily. Un análisis exhaustivo de las debilidades actuales de su producto, 3 propuestas para mejoras algorítmicas en las capacidades de aprendizaje de su termostato inteligente y un resumen detallado de las cualificaciones de mi padre que la mayoría de la gente nunca se molestó en ver. La voz de Lily se mantuvo firme, pero Samantha captó un destello de vulnerabilidad en sus ojos. También incluí algunos de mis propios cálculos, por si crees que me lo estoy inventando. Samantha abrió el sobre y sacó una pila de papeles escritos a mano con pulcritud, diagramas detallados y ecuaciones matemáticas que parecían demasiado sofisticadas para la tarea de un niño. La primera página se titulaba Estrategias de optimización para sistemas de control climático predictivo y estaba llena de lenguaje técnico que desafiaría a su propio equipo de ingeniería. ¿Tú escribiste todo esto?, Samantha preguntó con voz apenas audible. Papá me enseñó. Lily dijo simplemente, él me lo enseña todo. Samantha Harrison había construido su reputación de ser inquebrantable, pero mientras miraba la propuesta técnica escrita a mano que tenía ante sí, sintió que su mundo se inclinaba sobre su eje. El documento en sus manos no solo era impresionante para hacer el trabajo de un niño, era impresionante. Punto. Los modelos matemáticos eran elegantes, los conceptos de ingeniería eran sólidos y las mejoras propuestas a los algoritmos de sus termostatos demostraban una comprensión del aprendizaje automático que rivalizaba con la de su propio equipo de investigación y desarrollo. Esta sección sobre modelado de predicción térmica, dijo Samantha, señalando una página llena de ecuaciones y diagramas de flujo. Estos no son conceptos que se enseñan en la escuela primaria. Lily se sentó en el borde de la silla frente al escritorio de Samantha, sus pies colgando a varios centímetros del suelo. Papá explica las cosas de forma diferente a la mayoría de la gente. No me trata con condescendencia ni usa palabras simples cuando las complejas son más precisas. Cuando tenía 6 años, le pregunté por qué nuestro apartamento siempre hacía demasiado calor en verano y demasiado frío en invierno, a pesar de tener un termostato. Así que me enseñó sobre dinámica térmica, aislamiento de edificios y cómo los sistemas tradicionales de control de clima son reactivos en lugar de predictivos. Sacó una pequeña libreta de su mochila y la hojeó por una página escrita con su cuidadosa caligrafía. Fue entonces cuando empezamos a diseñar un sistema mejor, juntos. Uno que aprendiera de los patrones de comportamiento del usuario, las previsiones meteorológicas y las características del edificio para anticipar las necesidades de temperatura en lugar de simplemente responder a ellas. Papá hizo la mayor parte de las matemáticas avanzadas, pero yo ayudé con el análisis de datos y los algoritmos de reconocimiento de patrones. Samantha levantó la vista de la propuesta y observó el rostro de la niña. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto?, respondió Lily con naturalidad. Trabajamos juntos después de cenar, cuando papá llega a casa de sus reparaciones. Dice que aprender es lo más importante que podemos hacer juntos, incluso más importante que ver la televisión o jugar videojuegos. La propuesta incluía esquemas detallados que parecían sacados de una tesis de ingeniería de posgrado, no de las manos de una niña de 8 años. Pero más que la brillantez técnica, lo que impresionó a Samantha fue la evidente colaboración entre padre e hija, que se notaba en cada página. Podía ver 2 estilos de escritura diferentes, correcciones de adultos y preguntas infantiles garabateadas en los márgenes, la evidencia de incontables horas que pasaron juntos en sesiones de aprendizaje en la mesa de la cocina. ¿Tu padre te enseñó cálculo?, preguntó Samantha, señalando una ecuación compleja. ¿Y ecuaciones diferenciales, programación básica y cómo leer especificaciones técnicas?, preguntó Billy. Dice que entender cómo funcionan las cosas es más importante que memorizar cómo se llaman.
Me enseñó que los problemas son solo rompecabezas esperando la solución correcta, y que los mejores ingenieros son los que nunca dejan de hacer preguntas. Samantha pasó a la siguiente sección de la propuesta y se encontró mirando un diagrama dibujado a mano de un enfoque revolucionario para el control de climatización por zonas que abordaba varias limitaciones que sabía que afectaban a su línea de productos actual. El dibujo fue claramente hecho por un niño, con lápices de colores y líneas ligeramente irregulares. Pero los conceptos de ingeniería que ilustraba eran lo suficientemente sofisticados como para justificar una experiencia diferente. Este algoritmo de optimización por zonas, dijo Samantha, tocando la página. Esto de verdad podría funcionar. Mi equipo lleva meses lidiando con problemas de eficiencia similares. El rostro de Lily se iluminó con un orgullo silencioso. Papá descubrió que la mayoría de los termostatos inteligentes fallan porque tratan toda la casa como una sola habitación, cuando en realidad, cada espacio tiene diferentes necesidades de calefacción y refrigeración, según el tamaño, la ubicación de las ventanas y cómo se usan. Nuestro sistema usaría múltiples sensores y algoritmos de aprendizaje para crear zonas climáticas individualizadas que se adapten a los patrones de uso reales. ¿Y entiendes todo esto?, preguntó Samantha. Entiendo la teoría, dijo Lily con sinceridad. Papá se encarga de los detalles de implementación más complejos, pero yo soy buena detectando patrones y haciendo las preguntas correctas. Dice que, de todas formas, esa es la parte más importante de la ingeniería, saber qué preguntas hacer. Samantha dejó la propuesta y miró fijamente a la niña sentada frente a ella. Lily no intentaba impresionarla ni presumir. Habló de conceptos avanzados de ingeniería con el mismo tono informal que otros niños usaban para hablar de sus dibujos animados favoritos. No había arrogancia en su actitud, solo la tranquila confianza de alguien que había sido tratada como un igual intelectual durante toda su vida. ¿Por qué viniste aquí, Lily?, preguntó Samantha con suavidad. ¿Por qué tu padre no solicitó directamente? Por primera vez desde que entró en la oficina, Lily dudó. Su confianza se desvaneció, y Samantha vislumbró a la niña vulnerable bajo la brillante superficie. Porque papá cree que ya nadie lo tomará en serio. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que Samantha apenas comenzaba a comprender. Volvió a mirar la propuesta, viéndola ya no solo como un impresionante documento técnico, sino como el intento desesperado de una niña por restaurar la fe de su padre en sí mismo. «Háblame de tu padre, Lily», dijo Samantha en voz baja. La mirada de Lily se volvió distante, y cuando habló, su voz tenía un peso que ninguna niña de 8 años debería tener que soportar. Papá solía ser un ingeniero de verdad, trabajando para grandes empresas y diseñando cosas importantes. Tenía una oficina con ventanas y gente que respetaba sus ideas. Pero entonces mamá enfermó, y todo cambió. Sacó una pequeña fotografía de su cuaderno y la puso sobre el escritorio de Samantha. Mostraba a un hombre más joven con traje, de pie junto a una mujer hermosa. Ambos sonriéndole a la cámara con la confianza despreocupada de quienes creen que el mundo está lleno de posibilidades. Eso era antes, dijo Lily simplemente. Papá se tomó un tiempo para cuidar a mamá cuando estaba en el hospital, y después de que ella falleciera, ya no podía concentrarse en el trabajo. Dice que cometió algunos errores, incumplió algunos plazos y su empresa decidió que ya no era confiable. Ahora, arregla aires acondicionados para otras personas en lugar de diseñar nuevos. Samantha estudió la fotografía, viendo la felicidad que irradiaban ambos rostros. Podía imaginar lo devastador que debió haber sido para este hombre perder no solo a su esposa, sino también su carrera y su sentido de propósito, todo a la vez. Pero sigue siendo brillante, continuó Lily, con la voz cada vez más fuerte. Todas las noches después de cenar, me ayuda con la tarea. Y luego, trabajamos juntos en proyectos. Me construyó una computadora con piezas viejas que encontró y me enseñó a programarla. Puede ver cualquier máquina y entender exactamente cómo funciona, y puede arreglar cosas que otros tiran. Volvió a meter la mano en su mochila y sacó un pequeño dispositivo que parecía una mezcla entre una calculadora y un panel de control en miniatura. Me hizo esto el mes pasado.
Es un prototipo de controlador de termostato inteligente que aprende del comportamiento del usuario y optimiza el consumo de energía en tiempo real. Lo construyó completamente con componentes reciclados que recuperó de reparaciones, pero funciona mejor que los costosos sistemas por los que sus clientes pagan miles de dólares. Samantha tomó el dispositivo y lo examinó detenidamente. A pesar de su apariencia improvisada, la artesanía era excepcional. La placa de circuito estaba soldada a mano con una precisión que denotaba años de experiencia profesional, y el diseño de la interfaz era intuitivo y elegante. ¿Lo hará en tu apartamento?, preguntó Samantha. En nuestra cocina. Lily asintió. Convirtió un rincón en un pequeño taller donde trastea con aparatos electrónicos rotos. Dice que arreglar cosas es solo otra forma de ingeniería, y que entender por qué algo se rompe te enseña a construirlo mejor la próxima vez. Y te enseñó a ayudar. Dice que tengo buen ojo para detectar problemas y buenas preguntas para entender soluciones. Generalmente le doy herramientas y le pido que me explique lo que está haciendo, pero a veces noto cosas que él pasa por alto porque pienso en los problemas de forma diferente a los adultos. Su voz transmitía un amor y una admiración tan evidentes por su padre que Samantha sintió un nudo en la garganta. No era solo una hija defendiendo a su padre. Era una niña brillante que de verdad veía a su padre como su héroe, a pesar de lo que el resto del mundo pudiera pensar de sus circunstancias. ¿Sabe tu padre cuánto crees en él?, preguntó Samantha. La compostura de Lily finalmente se quebró y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No lo creo. Intenta disimularlo, pero sé que siente que nos ha fallado. Se disculpa por cosas que no son su culpa, como cuando tenemos que cenar sándwiches porque no tuvo suficientes llamadas de reparación esa semana, o cuando uso el mismo abrigo todo el invierno porque no podemos permitirnos uno nuevo. Se secó los ojos con el dorso de la mano, intentando recuperar la compostura. Pero él nunca me falló. Es el mejor papá del mundo y sigue siendo la persona más inteligente que conozco. Solo quiero que alguien más lo vea también. La vulnerabilidad en la voz de Lily rompió algo en el pecho de Samantha. Había pasado tantos años construyendo muros alrededor de su corazón, protegiéndose del caos de las emociones humanas, que había olvidado lo que se sentía preocuparse por la felicidad ajena más que por su propio éxito. Lily, dijo con dulzura, ¿por qué yo? ¿Por qué Harrison Tech Solutions? Porque tu empresa trabaja en los mismos problemas en los que papá piensa a diario. Y como te investigué, señora Harrison, fundaste esta empresa con solo 26 años y la convertiste de la nada en algo increíble. ¿Entiendes lo que es ser subestimada? Por quién eres, en lugar de por lo que puedes hacer. Las palabras de Lily golpearon a Samantha como un puñetazo. Esta niña había visto a través de toda su armadura profesional cuidadosamente construida e identificado la verdad esencial que la propia Samantha había pasado años intentando olvidar. Había cimentado su éxito demostrando que era más que la suma de las expectativas de los demás. Y en algún punto del camino, había perdido la capacidad de mostrar esa misma amabilidad a los demás. Tienes razón, susurró Samantha. Lo entiendo. Mientras Samantha, sentada en su oficina, observaba a esta niña extraordinaria, recuerdos de su propio pasado comenzaron a aflorar sin que los llamara. Recordó que tenía 10 años y trataba de explicarle a su maestra por qué había resuelto un problema de matemáticas con un método que aún no conocían. Recordó la frustración de que le dijeran que fuera más despacio y esperara a los otros niños cuando su mente se precipitaba hacia conexiones y posibilidades que otros no podían ver. Recordó el amor de sus hijos, la soledad de ser diferente, de tener pensamientos e ideas que la diferenciaban de sus compañeros. Sobre todo, recordó a los adultos que la habían mirado con sospecha en lugar de asombro, que habían visto su inteligencia como un problema que gestionar en lugar de un don que cultivar. Yo era como tú una vez, dijo Samantha en voz baja, más para sí misma que para Lily. Yo era la niña que leía manuales técnicos por diversión y hacía demasiadas preguntas que incomodaban a los adultos. Lily asintió, con los ojos brillantes de comprensión. ¿Te decían que eras demasiado seria, que deberías jugar más y pensar menos? Todos los días, respondió Samantha.
mis maestros, mis parientes, incluso los padres de mis amigos. Todos parecían pensar que había algo malo en una niña que prefería construir circuitos a jugar con muñecas. ¿Te puso triste? La simple pregunta afectó a Samantha más que cualquier negociación comercial. Sí, admitió. Me entristeció mucho y, con el tiempo, me enfureció. Decidí que si el mundo me iba a juzgar de todos modos, al menos les daría algo que valiera la pena juzgar. Miró a Lily, viéndose reflejada en su rostro serio. ¿Es eso lo que haces ahora? ¿Intentar demostrar que tú y tu padre valen más de lo que la gente cree? Quizás, dijo Lily en voz baja. Solo sé que papá se merece algo mejor que arreglar aires acondicionados rotos de otros por el resto de su vida. Es capaz de mucho más, pero creo que lo ha olvidado. Samantha sintió que las lágrimas amenazaban con asomar por las comisuras de los ojos. Cuando se había endurecido tanto que hizo falta una niña de 8 años para recordarle lo que era la compasión. Cuando había dejado de ver a la persona detrás del currículum, la historia detrás de las estadísticas. Cuéntame más sobre tu padre, dijo. No sobre sus cualificaciones ni sus habilidades técnicas. Cuéntame sobre quién es. El rostro de Lily se suavizó. Prepara panqueques con forma de dinosaurio todos los sábados por la mañana, incluso cuando casi nos quedamos sin provisiones. Me lee todas las noches y pone voces diferentes a todos los personajes, incluso a las chicas. Cuando tengo pesadillas, se sienta junto a mi cama y me explica cómo funcionan los sueños científicamente hasta que ya no tengo miedo. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Nunca me trata con condescendencia ni me dice que soy demasiado pequeña para entender algo. Si le hago una pregunta, encuentra la manera de explicarme la respuesta a mi nivel, aunque le lleve horas. Me está enseñando cálculo, no porque quiera que sea una niña prodigio, sino porque le pregunté cómo funcionan las curvas y quería darme una respuesta completa. Parece un padre extraordinario, dijo Samantha. Es un genio. Pero creo que ha olvidado que ser un buen papá es tan importante como ser un ingeniero exitoso. Se juzga con estándares que no incluyen las cosas más importantes que hace todos los días. Las palabras de Lily impactaron a Samantha como una revelación. Se dio cuenta de que había estado cometiendo el mismo error, midiendo su valor por logros profesionales mientras ignoraba las conexiones humanas que daban sentido a la vida. Se había centrado tanto en demostrar su valía al mundo que había perdido el contacto con su propia humanidad. Lily, dijo con cuidado, ¿qué haría feliz a tu padre? Realmente feliz. Creo que sería feliz si alguien le diera la oportunidad de usar su cerebro de nuevo para algo que importe. No solo arreglar lo que está roto, sino crear algo nuevo. Algo que pudiera ayudar a la gente y hacer del mundo un lugar un poco mejor. La sinceridad en la voz de Lily era abrumadora. Esta niña, de alguna manera, había logrado identificar exactamente lo que la empresa de Samantha necesitaba. No solo experiencia técnica, sino el tipo de innovación apasionada que provenía de alguien que realmente se preocupaba por resolver los problemas por sí mismos. ¿Y qué te haría feliz a ti, Lily? Sería feliz si papá dejara de disculparse por quién es. Si recordara que ser inteligente, amable y creativo lo hace especial, no roto. Miró directamente a Samantha a los ojos. Me alegraría que alguien lo viera como yo lo veo. Las dos guardaron silencio un momento, mientras el peso de la conversación se asentaba entre ellas. Samantha se dio cuenta de que este chico había logrado algo que meses de búsqueda de talento corporativo y networking profesional no habían logrado. Había encontrado exactamente el tipo de persona que Harrison Tech Solutions necesitaba. No fijándose en credenciales ni conexiones, sino reconociendo talento y carácter donde otros no lo habían visto. Más aún, Lily había obligado a Samantha a enfrentarse a la persona en la que se había convertido en su incansable. Preguntó Samantha finalmente. ¿Quieres decir que quieres conocerlo? Los ojos de Lily se abrieron de par en par con esperanza e incredulidad. Es decir, quiero ver con mis propios ojos si es la mitad de extraordinario de lo que su hija cree. 2 horas después,
Samantha Harrison se encontraba frente a un modesto edificio de apartamentos en un barrio que nunca había visitado, con una carpeta en la mano que contenía la propuesta de matrimonio escrita a mano de Lily y sintiéndose más nerviosa que en años. Este no era su mundo de salas de juntas y almuerzos de negocios. Era la vida real. Con pintura descascarada, pasillos estrechos y el sonido de niños jugando en el patio, Lily había llamado antes, diciéndole a su padre que alguien quería reunirse con él para hablar sobre una posible oportunidad laboral. No había mencionado quién era esa persona ni cómo se habían conectado. Michael Sullivan abrió la puerta con ropa de trabajo y una expresión de cautelosa confusión que se transformó en alarma al ver a Samantha junto a su hija. «Señor Sullivan», dijo Samantha extendiendo la mano. «Soy Samantha Harrison de Harrison Tech Solutions. Creo que usted y yo tenemos algunas cosas que discutir». Michael miró a Samantha, a Lily y viceversa, con el rostro entre la confusión, la vergüenza y algo que podría haber sido pánico. «Lo siento. Creo que ha habido un error. No solicité ningún puesto en tu empresa». «Gracias». «No, no lo hiciste», asintió Samantha. «Pero tu hija sí, en tu nombre». El color desapareció del rostro de Michael. «Lily, ¿qué hiciste?» «Le dije a la señora Harrison la verdad. Papá, que eres el ingeniero más inteligente que conozco y que su empresa tendría suerte de tenerte». El apartamento de Michael era pequeño pero meticulosamente organizado, con una diminuta cocina que hacía las veces de taller y una sala de estar llena de estanterías que contenían una mezcla ecléctica de libros de texto de ingeniería, literatura infantil y manuales técnicos. En un rincón, Samantha vio el laboratorio improvisado donde padre e hija habían pasado incontables horas aprendiendo y creando juntos. Michael pintaba. «Señor Sullivan», dijo Samantha con suavidad. «¿Puedo preguntarle sobre esto?» Le mostró el prototipo de controlador de termostato que Lily había traído a su oficina. Michael lo tomó con manos ligeramente temblorosas, examinándolo como si no pudiera creer que existiera. «¿De dónde lo sacaste?», preguntó. «Tu hija me lo enseñó esta mañana junto con una propuesta técnica muy impresionante en la que, según dijo, trabajaron juntos». Michael cerró los ojos y Samantha pudo verlo luchando con una compleja mezcla de emociones. El orgullo por la iniciativa de su hija se enfrentaba a la vergüenza por sus circunstancias actuales y al miedo de que esta atención inesperada pudiera volverse en su contra. «Señorita Harrison», dijo finalmente, «agradezco todo lo que Lily te ha dicho, pero creo que deberías saber que no soy precisamente la candidata ideal para un puesto en tu empresa. Mi historial laboral de los últimos años ha sido irregular. Porque cuidabas de tu esposa y luego llorabas su pérdida», dijo Samantha con naturalidad. «Eso no te hace inempleable, señor Sullivan. Te hace humano». Se acercó para examinar el pequeño taller, observando la cuidadosa organización de herramientas y componentes, los proyectos a medio terminar que reflejaban una mente activa y creativa, la evidencia de un intelecto brillante que había encontrado la manera de mantenerse concentrado a pesar de las circunstancias difíciles. «¿Aquí es donde tú y Lily trabajan juntos?», preguntó. «Cuando no estoy haciendo reparaciones», Michael asintió. «Es curiosa por todo, y siempre he creído que los niños deben tener respuestas honestas a sus preguntas, incluso si son complicadas». Samantha cogió un cuaderno lleno de bocetos técnicos y cálculos matemáticos con dos estilos de escritura diferentes. La colaboración entre padre e hija era evidente en cada página, con preguntas infantiles que conducían a soluciones sofisticadas y observaciones sencillas que daban lugar a innovaciones complejas. «Señor Sullivan», dijo, «le ofrezco un puesto como ingeniero senior en mi equipo de investigación y desarrollo. El salario inicial sería de $85,000 anuales, con todas las prestaciones y oportunidades de ascenso según el rendimiento». Michael la miró atónito. «No lo entiendo. No sabe nada de mi historial laboral, mis referencias, sé que crió a una hija que cree que los problemas son rompecabezas que esperan soluciones. Sé que construyó un prototipo funcional de tecnología avanzada de control climático con piezas recicladas y una mesa de cocina.
Y sé que ha creado innovaciones en las que mi propio equipo de ingeniería aún no ha pensado. Señaló la libreta que tenía en las manos. Y lo más importante, sé que le ha enseñado a su hija que la inteligencia es un don para compartir, no un arma para blandir. Eso me dice más de su carácter que cualquier referencia. Michael miró a Lily, quien observaba el intercambio con una emoción apenas contenida. Cariño, ¿qué le dijiste exactamente a la señora Harrison? Le dije que eres brillante y amable, y que mereces la oportunidad de construir cosas nuevas en lugar de solo arreglar las rotas, dijo Lily simplemente. Le dije que me enseñaste todo lo que sé y que cualquiera que pudiera enseñarle a una niña como yo debe ser muy especial. Samantha vio lágrimas en los ojos de Michael mientras miraba a su hija. ¿Hiciste todo esto por mí? Lo hice por nosotros, papá, porque quiero que recuerdes lo increíble que eres. El momento se prolongó entre ellos, lleno de amor y comprensión, y el tipo de conexión que le recordó a Samantha porque las relaciones humanas importaban más que el éxito corporativo. Se dio cuenta de que no solo le estaba ofreciendo un trabajo a Michael. Se estaba dando la oportunidad de recordar lo que se sentía al tomar decisiones basadas en el potencial humano en lugar de proyecciones de hojas de cálculo. Hay una condición, dijo Samantha, rompiendo el silencio emocional. Me gustaría que Lily participara en nuestro programa de innovación juvenil. Nos asociamos con escuelas locales para brindar oportunidades de aprendizaje avanzado a estudiantes con habilidades excepcionales. Podría pasar las tardes en nuestras instalaciones, trabajando con nuestro equipo de ingeniería y teniendo acceso a recursos que se ajustan a su capacidad intelectual. ¿Quieres que yo también trabaje allí?, preguntó Lily, con los ojos abiertos, con la esperanza de poder hacerlo. Quiero que tengas la oportunidad de aprender de personas que entienden cómo funciona tu mente, respondió Samantha. Y sospecho que nuestro equipo también podría aprender bastante de ti. Michael parecía abrumado por la repentina transformación de sus circunstancias. Señorita Harrison, no sé qué decir. Esto es increíblemente generoso. Pero necesito que entienda que vengo con complicaciones. Soy padre soltero, lo que significa que tengo responsabilidades que podrían afectar mi disponibilidad para horas extras o viajes. Señor Sullivan, dijo Samantha con firmeza. Una de las cosas que he aprendido hoy es que ser un padre dedicado no hace a alguien menos valioso como empleado. Lo hace más valioso como ser humano. Y los seres humanos son los que impulsan la innovación. Observó el pequeño apartamento, viéndolo ya no como evidencia de circunstancias difíciles, sino como prueba de resiliencia, creatividad y el tipo de amor que encuentra la manera de florecer, incluso en condiciones difíciles. Además, añadió con una sonrisa, tengo la sensación de que contratarte a ti y a tu hija podría ser una de las decisiones empresariales más inteligentes que he tomado. 6 meses después, Harrison Tech Solutions anunció el lanzamiento de su revolucionario sistema de climatización inteligente, con algoritmos predictivos y optimización por zonas que estableció nuevos estándares en la industria para un nuevo negocio, eficiencia y satisfacción del usuario. La prensa técnica elogió la innovación como un avance que transformaría la forma en que la gente concebía la domótica. Lo que la prensa no sabía era que los conceptos básicos se habían desarrollado en la mesa de la cocina por un padre soltero y su hija de 8 años, trabajando juntos en las tranquilas horas después de la cena, cuando el resto del mundo daba por sentado que no pasaba nada importante. Michael Sullivan se había convertido en uno de los miembros más valiosos del equipo de Samantha, aportando no solo experiencia técnica, sino también un enfoque colaborativo que elevaba a todos a su alrededor. Su paciente estilo de enseñanza y su capacidad para explicar conceptos complejos en términos accesibles transformaron el proceso de desarrollo de la empresa, creando un entorno donde la innovación florecía a través de la comprensión compartida en lugar del aislamiento competitivo. Lily había prosperado en el programa de innovación juvenil, trabajando junto a estudiantes de posgrado e ingenieros experimentados que rápidamente aprendieron a valorar su perspectiva única. Su capacidad para hacer preguntas inesperadas e identificar patrones que otros pasaban por alto contribuyó a varios momentos decisivos en el proceso de desarrollo.
Pero quizás el cambio más significativo se produjo en la propia Samantha. Trabajar con Michael y Lily le recordó por qué se había enamorado de la ingeniería en primer lugar. No se trataba de ganar ni de demostrar superioridad, sino de la alegría de su descubrimiento y la satisfacción de resolver problemas que mejoraban la vida de otras personas. Había comenzado a visitar un apartamento con regularidad, aparentemente para hablar de proyectos laborales, pero en realidad para experimentar la calidez de un hogar donde la inteligencia se cultivaba con amor en lugar de usarse como arma. Veía a Michael leer cuentos para dormir con voces diferentes para cada personaje. Y vio a Lily explicar sus últimos descubrimientos con el entusiasmo de alguien a quien nunca le habían dicho que aprender debería ser una tarea. En su compañía, Samantha recordó lo que se sentía ser curiosa en lugar de competitiva, porque realmente quería comprender, no porque necesitara demostrar sus conocimientos. Redescubrió la persona que había sido antes de que el éxito le enseñara a protegerse tras los muros del logro profesional. La niña que había entrado en su oficina ese lunes por la mañana le había dado a Samantha más que una ingeniera brillante y una línea de productos innovadora. Le había dado la oportunidad de recordar que las innovaciones más importantes ocurrían, no en laboratorios ni salas de juntas, sino en los momentos de tranquilidad cuando las personas que se preocupaban por los demás trabajaban juntas para crear algo mejor de lo que cualquiera podría crear por sí sola. Y a veces, al final de la noche, cuando los tres se sentaban alrededor de la mesa de la cocina de Michael trabajando en su último proyecto, Samantha miraba a esta familia imposible de la que, de alguna manera, se había convertido en parte y comprendía que el mayor regalo de Lily no había sido su propuesta técnica ni la experiencia en ingeniería de su padre. Había sido su recordatorio de que la brillantez no significaba nada sin amabilidad, que el éxito era vano sin conexión, y que las cosas más valiosas de la vida no se podían medir con informes trimestrales ni reconocimientos profesionales. Solo se podían medir en el amor que se transmitía entre personas que veían el verdadero valor del otro y decidían cultivarlo, con un pequeño acto de fe a la vez.